que no pasaba nada. Y bueno, vamos a hablar un poco más de este tema. Nos enlazamos con el maestro Juan Carlos Baker, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior y negociador del TEMEC. Juan Carlos, buenas noches. ¿Y ante qué estamos? ¿Qué implica esta controversia energética con Estados Unidos y Canadá? Correcto. Mira, en esencia, lo que está diciendo Estados Unidos es que hay una serie de decisiones que ha tomado el gobierno mexicano en materia energética que no son consistentes con los compromisos que están incorporados en el TEMEC. Concretamente, el reclamo es que muchas de las cosas que se han hecho, por ejemplo, y tú lo reportaste aquí oportunamente en tu espacio, Paco, cuando se propuso la reforma constitucional en materia energética, que no fue aprobada, después o antes de eso, cuando hubo también cambios a la ley de la industria eléctrica, que acabaron en la Suprema Corte de Justicia, una serie de decretos, amparos. Todo eso tiene el objetivo de favorecer a las empresas del Estado, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, por encima de los participantes privados. Y esto va en contra de compromisos en materia de acceso a mercado, en materia de protección de inversiones, puede ser también que haya violaciones en materia ambiental, en fin, una serie de compromisos que Estados Unidos piensa que estas propuestas no pueden cumplir. Ante esa situación, Estados Unidos el día de hoy, y Canadá también lo anunció, pero falta ver por ahí el comunicado oficial. Canadá también pidió, anticipamos que puede pedir subirse en un proceso que inició el día de hoy con lo que se llaman las consultas. Las consultas no es otra cosa más que el inicio de un proceso legal en donde pues se referirá a un panel, a un juzgado, pues, en donde 5 jueces determinarán si efectivamente Estados Unidos tiene la razón o si por el contrario el que tiene la razón es México. Eventualmente, si después de que termine el proceso hay una decisión en contra de México, México tendría que modificar su legislación para hacerla compatible con estos reclamos. Si México se niega a hacerlo, Estados Unidos estaría en la posibilidad de incrementar aranceles a las exportaciones mexicanas. Los tiempos de esto, Paco, son muy cambiantes, pero yo creo que estamos ante un proceso que puede durar posiblemente un año, aproximadamente de aquí al verano del 2023, posiblemente estaríamos viendo una resolución final en todo esto. En esencia, eso es ante lo que estamos, Paco. ¿Qué tendría que hacer México? ¿Recomponer su política energética? Pues a ver, fíjate que le estás dando un punto muy muy importante, Paco, porque por ahí anda una narrativa que dice que se habla mucho de la soberanía energética, se habla mucho de que ningún tratado puede estar encima de ciertos principios, etcétera, ¿no? Y a ver, todo eso es cierto, pero lo que pasa es que el TEMEC no está pidiendo eso. El TEMEC no dice tienes que favorecer a mis empresas por encima de las mexicanas. El TEMEC no dice estás obligado a comprarme a mí y no comprarle a otro. Lo que el TEMEC dice es que todos los participantes en un mercado van a tener las mismas condiciones para participar. Y no digo, no me hagas caso a mí, basta leer los considerandos de las iniciativas de ley que se han mandado al Congreso, en donde claramente se dice que el interés o el objetivo es favorecer a las empresas del Estado. Y eso, pues simplemente es muy difícil de reconciliar o de entender cómo ese objetivo puede ir de la mano con los compromisos de apertura y de protección de inversiones del TEMEC. Marcado, Juan Carlos, con el término de soberanía. Hoy el presidente apuntaba que se estaba defendiendo la soberanía energética y que México tiene derecho a cambiar sus leyes de acuerdo a nuestra Constitución. Bueno, a ver, en estricto sentido, los abogados constitucionalistas, discúlpame,
los abogados constitucionalistas te dirían que a medio arriba de la pirámide está la Constitución y luego los tratados internacionales y luego el resto de las leyes. Entonces sí, efectivamente, la Constitución está por encima de los tratados, pero dado lo que sucedió cuando el Congreso, bueno, la Cámara de Diputados, rechazó esos cambios a la Constitución, pues la Constitución sigue teniendo artículos en donde se promueve la libre competencia, en donde se preserva la apertura del sector energético, ¿sí? Y en donde se establecen las condiciones en las que los privados van a participar en esos mercados. Eso no ha cambiado, porque la Constitución no se modificó. Y entonces, la Constitución, al incorporar esos principios, es perfectamente consistente, más bien, al revés. El TEMEC es perfectamente consistente a como está ahora mismo la ley, es perfectamente consistente con la Constitución. Entonces, yo pienso que no hay realmente una inconsistencia entre mantener un grado de soberanía y dejar que los privados participen en un mercado. Es más, incluso lo llevaría más allá, Paco. Yo diría que la verdadera soberanía es poder decidir en función de lo que le conviene más al pueblo. Y si eso es una energía barata, accesible, que contamine poco, que ayude a atraer inversiones, pues hombre, México estaría ejerciendo su soberanía al crear las condiciones para que los privados participen. De eso es de lo que se trata el TEMEC. Entonces sí, a ver, sin duda hay un tema legal, hay un tema de tratados internacionales, pero también, y creo que ahí tú le diste justo el clavo, pues vamos a entrar también en un tema que es altamente político. Creo que en el gobierno actual no hay la menor duda de la importancia y de la carga política que se le ha otorgado al tema energético. Eso desde el día 1 quedó claro, ¿no? Sí, a ver, desde el día 1, pero déjame, como negociador, estuviste muy atento a todo el tema del TEMEC y como presidente electo, en medio justamente de esa negociación, pudo haber metido la mano para evitar acordar este tema energético. Allí estuvo Jesús Seade como su representante y no lo hizo. El presidente lo refería el día de hoy en su conferencia temprano. A ver, efectivamente, cuando sucede la elección del 2018 y el doctor Jesús Seade, ahora embajador en China, se une a nuestro equipo, pues claramente él tenía una instrucción del presidente electo, López Obrador, sobre la visión del tema energético. Efectivamente, como el presidente dijo hoy, la arquitectura original del tratado era diferente. La arquitectura actual en materia energética es la que se acordó a partir de las sugerencias y de las peticiones que Jesús Seade hizo en nombre del presidente electo de la República. O sea, en eso no hay ningún problema, eso es perfectamente cierto y consistente. En donde creo que parece haber, no sé si una confusión, pero ciertamente parece haber diferentes opiniones, es que lo que quedó en el actual capítulo 8 del TEMEC, que tiene un párrafo que habla donde se reconoce el derecho soberano de México para decidir sobre hidrocarburos, eso está muy bien y Estados Unidos lo aceptó, pero eso no quiere decir que no hay obligaciones. El decir que reconozco la soberanía de algo, pues no quiere decir que puedo hacer lo que yo quiera sin tener ningún recato o ninguna consideración a otras cosas. Se reconoció el derecho de México sobre decidir en el sector de hidrocarburos, que no electricidad, por cierto. Sí, desde luego, pero hay que leer eso de manera conjunta con las obligaciones del capítulo 32 del TEMEC, que es en donde me parece que hay opiniones divergentes. Opiniones divergentes como la de esta mañana, en la que el presidente dice, no va a pasar nada, nos tiene muy preocupados, uy, qué miedo, ¿así las cosas? De que va a pasar algo, definitivamente va a pasar algo. Yo no sé hasta dónde o qué decidirá el panel, pero pensar que toda esta situación, todas las preocupaciones de Estados Unidos, todo lo que hay alrededor, simplemente es un show, pues yo no concordaría con esa idea, ¿correcto? Más adelante, por supuesto, veremos también cómo reaccionan los mercados. O sea, estas cosas, más allá de la opinión que cada uno tenga,
hay una manera muy fácil de medir las reacciones en torno a esto. Si se incrementa las tasas de interés como factor del riesgo país, si hay una salida de capitales, si se detienen inversiones que iban a venir al país. O sea, ese tipo de cosas van a ser muy pronto claras allá afuera para que tengamos más elementos de decir si va a pasar o no va a pasar algo. Vamos, implicaciones internacionales serias. Yo veo que puede haber implicaciones porque claramente hay muchas empresas y muchos países que están poniendo atención a este proceso, ¿sí? A lo mejor hay alguna inversión de una empresa que dice, pues yo me quiero ir a México, pero no sé si voy a tener suministro de energía garantizado. Entonces, si el resultado del panel favorece a México, eso me va a dar una indicación de cuál va a ser la política energética, ¿sí? Si el resultado del panel favorece a Estados Unidos, tendrá que haber cambios en la estructura de la que nos referíamos, que seguramente me darán otra visión diferente. Entonces, sí, claro. En lo interno, ¿de qué tamaño será el golpe? Pues mira, a ver, si nos vamos a la última instancia y efectivamente Estados Unidos acaba imponiendo aranceles, pues sí, ahí la afectación podría ir en contra de toda la planta de exportación mexicana. O sea, si Estados Unidos incrementa aranceles, bueno, pues habría afectación en varios de los productos más exitosos que tiene México en el mercado estadounidense. Entonces sí, la afectación puede ser horizontal en muchos aspectos. Maestro Juan Carlos Baker, académico, como siempre, muy agradecido que nos regales unos minutos. Agradecido soy yo, Paco, encantado de saludarte y siempre estoy a tus órdenes. Buenas noches. Muy buenas noches. Juan Carlos Baker, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior y negociador del TEMEC. Vámonos a temas económicos.